Buenos días. Una vez más, el Señor ha permitido que podamos compartir la palabra de Dios. Recién Joaquín oraba para que podamos escuchar la voz de Dios y es la oración que cada vez que me toca estar acá adelante tengo a nuestro Dios, de que sea Él quien hable a través de mí, que no sean mis palabras, y es a lo que cada uno que estamos acá al frente, ¿sí? Tenemos ese temor siempre de no poner nuestras palabras, sino utilizar la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Vamos a compartir en la mañana de hoy el tema que me pasaron, es edificar a los creyentes. Yo le hice una pequeña modificación, ahora voy a explicar el porqué. En realidad el tema que yo puse es la edificación del creyente, ¿sí? Y le explico rápidamente por qué. Lo pensé más para una cuestión de cada uno de nosotros en cuanto a la edificación. Por ahí me sonaba edificar a los creyentes como una actitud pasiva del cristiano y lo quise transformar a una actitud un poco más activa de cada uno de nosotros, si bien el tema es el mismo y vamos a tratar exactamente el mismo tema. Así que con la ayuda de Dios vamos a compartir en esta mañana. Quería comenzar, ahí me trajeron reloj, casi, para que no me pase de la hora. Bien, arrancamos 12 menos 10, está un poco cruzado, no importa. Bien, vamos a, si me acompañan, en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 10. Quería arrancar con este versículo. Jeremías el profeta, Dios le va a mandar, y dice así el versículo 1 del versículo 10 del capítulo 1 de Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Pensaba en este versículo cuando hablábamos de edificar, pensando en esta cuestión de que para poder edificar primero hay que arrancar, primero hay que derribar, primero hay que quitar todo aquello que no está sirviendo. Me acordaba cuando antes de que se haga este salón donde hoy estamos, aquellos que estuvimos en aquella época, donde está más o menos la sala de audio, había una casa viejita, muy venida menos. Todo este sector había muchos árboles. Voy a pedir si me pueden traer agua, por favor, que estoy con la garganta al límite. Y antes de poder levantar estas paredes, antes de poder hacer esto que hoy vemos, hubo que derribar la casa, hubo que sacar los árboles, hubo que aplanar el piso, hubo que hacer un montón de limpieza para que esto que era casi una selva esté óptimo para poder edificar. Y pensaba que en nuestra vida pasa algo totalmente similar. En nuestra vida hay que empezar a quitar todas aquellas cosas que no sirven para que podamos edificar nuestra vida en Cristo, como vamos a ver en un momento. Para comenzar a edificar, primero hay que quitar todo lo que no sirve y estorba para poder edificar. Y quería hacer un llamado a aquellos que quizás todavía no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque para poder edificar una vida primero hay que derribar el orgullo, hay que derribar el pecado que hay en el corazón, hay que derribar los preconceptos que a veces tenemos y creer que quizás sos muy bueno o que quizás te mereces que Dios te mire con agrado. Déjame decirte que solamente a través de Cristo uno puede tener vida eterna, una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17, y poder empezar una nueva vida y empezar a edificar esa nueva vida en Cristo. Lo primero que tenés que hacer es derribar tu orgullo y permitir que Cristo quite ese corazón de piedra y ponga un corazón nuevo en tu vida. Si haces esto, Dios va a poder hacer que tu vida empiece a edificarse y empecemos a ver lo que vamos a ver en esta mañana. Pero pensaba para aquellos que creo que la mayoría somos de Cristo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y también hay cosas para derribar. También hay cosas que quitar todavía en nuestra vida que no nos permiten que
podamos edificar esa vida que Dios está pensando para vos y para mí. Hay que quitar mucho orgullo, enojo, pecado no confesado, desorden y un montón de cosas que quizás todavía hay en tu corazón, aún conociendo a Cristo como Señor. Hay cosas que hay que derribar, hay cosas que hay que quitar para poder edificar y plantar. Dios quiera que en esta mañana puedas analizar tu corazón. Gracias, Gaby. Puedas analizar tu corazón y ver cuáles son aquellas cosas que tenés que quitar, para que podamos, o que Dios pueda, a través de su Santo Espíritu, hacer la obra de edificar. Ahora bien, después de esta pequeña introducción, el esquema del mensaje lo dividí en 3 partes. La primera es edificar la vida, edificar la casa y edificar la iglesia. Por eso decía que lo pensaba más desde un rol activo de cada uno de nosotros, si bien el tema es el mismo, pero empezar desde cada uno de nosotros, qué es lo que la responsabilidad que cada cristiano tiene en esto que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, edificar la vida. Si me acompaña, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 20. Tengo televisor también. Ojo, el piojo. Bien, me quedo un poco incómodo, voy a la Biblia. Hechos 20, versículo 32, va a decir lo siguiente: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahí está, bien, Miguel. Ahora sí, gracias. Va a ser más fácil que mirar para atrás. Dice, ahora hermanos, os encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. En primer lugar, ver esta cuestión de que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificar o edificar sobre, que es exactamente lo mismo, pero lo primero para nuestra vida es poder edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Es el único libro que se diferencia de cualquier otro libro sobre el planeta Tierra. Es un libro que tiene vida, un libro que tiene poder, un libro que habla la palabra de Dios mismo para tu vida y para mi vida. Por eso, lo primero para poder edificar la vida es edificar sobre la palabra de Dios. Y acá va la pregunta. Está bien, Santi, te veo bien. Ahí está, gracias. Si se llega a cortar el micrófono, seguimos, así que no se hagan problema, como el domingo pasado. Estamos con problemas de tensión en todo el barrio, pero seguimos. Esta cuestión de edificar sobre la palabra de Dios. La pregunta que quería hacer es, ¿cuánto aprovechás la palabra de Dios? ¿Cuánto te aprovechás de este libro que tiene poder, de esta palabra que tiene poder para transformar tu vida y para transformar mi vida? Hoy tenemos la libertad de estar en un salón, de hablar con un micrófono y saber y estar tranquilo que nadie va a entrar por la puerta a querer dispararnos o prohibirnos hacer esto que estamos haciendo. Sin embargo, teniendo esta libertad muchas veces no la sabemos aprovechar. Y aún teniendo este libro en casa, lo tenemos guardado y no lo utilizamos para que este libro, que es la palabra poderosa de Dios, transforme tu vida y transforme mi vida. Dice la palabra de Dios que tiene poder para transformar. Así que lo primero es, en cuanto a la vida, es edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios, basándonos en la palabra de Dios. Si yo mi vida la edifico pensando en filosofías o en otras cosas, lo más probable es que me empiece a desviar de lo que realmente Dios quiere para mi vida. Por eso, en primer lugar, quería poner la palabra de Dios en nuestras vidas. Otro pasaje, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7.
Va a decir, tenemos las remeras que hemos hecho, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. Dice este versículo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sobreedificados, dice arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Que nuestra vida, primeramente, edificada sobre la palabra de Dios, en segundo lugar, edificada sobre Cristo Jesús. Arraigados no es un orden de primero y segundo, sino que lo puse así por el orden que aparece en los versículos. Arraigados y sobreedificados en Él. El segundo punto es edificar nuestra vida sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios que vino a este mundo, que se hizo como nosotros, que vivió como nosotros, para que nosotros tengamos ejemplo para poder seguirle, que nuestra vida pueda edificarse sobre Él. Arraigados y sobreedificados en Él. En la palabra de Dios y en Cristo, poder ver cómo se condujo Cristo en esta vida. Y de la misma manera tenemos que conducirnos cada uno de nosotros. De la misma manera que Él se condujo, tenemos que conducirnos nosotros. El objetivo del cristiano es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que tenemos que intentar cada uno de nosotros en esta vida. Otro pasaje más para este primer punto, 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer bastantes versículos. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol va a decir, yo, el perito arquitecto, puse el fundamento y otros van edificando encima, pero cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos, cómo estamos edificando sobre este fundamento que es Jesucristo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es inconmovible, el fundamento no se mueve, el fundamento es la base fundamental que no puede ser cambiada por otra cosa o por otra persona o por otra idea. Solamente Jesucristo es el fundamento y nosotros edificamos encima. ¿Cómo edificamos? Acá nos va a decir un detalle de cómo es esta edificación que hacemos cada uno de nosotros. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ya me está patinando la voz. Y vamos por el primer punto. Bien, va a decir que la forma de edificar es a través de las obras. Y acá podríamos pensar y decir, bueno, ¿las obras que nos sirven para salvarnos o para la salvación? No. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros estamos haciendo es obras sobre Cristo, no para llegar a Cristo. La Biblia nos enseña que no es por obras la salvación, sino que es por gracia. Pero nosotros acá estamos edificando y las obras que hacemos las hacemos sobre el fundamento que es Jesucristo. Cada uno de nosotros va en la vida cristiana, va a hacer un montón de obras. Y va a decir, ¿cuáles? Todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Las obras para Dios no es lo que uno hace un domingo a la mañana, un sábado a la tarde, un viernes a la noche, o un discipulado o una visita. La obra, el cristiano obra en todo momento para Dios. Y Dios toma todo lo que cada uno de nosotros hacemos y Él va a hacer la evaluación. Por eso va a decir que cada uno mire cómo sobreedifica. Y va a dar 6 materiales que pueden ser las obras que cada uno de nosotros hacemos. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Tenemos diferenciado en 2
categorías. Las tres primeras son, valga la redundancia, tenemos materiales preciosos, pero tienen la particularidad que con el fuego se purifican. Y tenemos tres elementos que son de la tierra, madera, heno y hojarasca, que con el fuego se consumen. Entonces, un día dice que el día lo revelará. Y un día vamos a estar frente al Señor y Él va a agarrar todas el bolsón que llevemos de obras y vamos a estar frente al Señor y va a pasar, esto cada uno se lo imagina como quiere, ¿no? Un bolsón de obras y lo ponemos arriba del soplete y algo va a quedar. Y mucho se va a quemar. Mucho se va a quemar. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a evaluar no es la cantidad de obras que vos hagas para Él. Dios va a evaluar la calidad de la obra. Por eso el versículo dice, la obra de cada uno, cuál sea, y no cuán sea, no es con N sino con L. Está hablando de cualidad, está hablando de la intencionalidad que cada uno de nosotros hace las cosas para Dios. Muchas veces vamos a hacer un montón de cosas para Dios. Vamos a venir los sábados, vamos a venir el domingo, vamos a estar acá de frente predicando, pero el día que estemos allá en la presencia de Dios, va a decir Dios, ese domingo que estuviste predicando no cuenta. La iglesia fue edificada, los hermanos escucharon la palabra, pero la intención no fue la correcta. Esto es madera, heno, hojarasca, se va a quemar. Por eso cada uno tiene que prestar atención y analizar su vida en cuanto a lo que Dios o lo que estamos entregándole a Dios. Quizás venís cada sábado, pero venís refunfuñando. Otro sábado más y no me puedo dormir, no puedo ir a tal lugar, no puedo ir a jugar la pelota. Y la obra la estás haciendo, pero te estás quejando. Eso no cuenta, es heno, madera y hojarasca. Dios quiera que en nuestra vida, para poder edificar nuestra vida, lo podamos hacer sobre la palabra de Dios, sobre Cristo y las obras que hacemos para Él. Termino el pasaje, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es esta recompensa? No sabemos. Nadie tiene que trabajar para Dios pensando en la recompensa. Si no, ya lo estaríamos haciendo hasta con un corazón orgulloso de decir, bueno, voy a tener más que alguien, más que el otro. Tenemos que hacerlo por gratitud, por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a tener recompensa. No sabemos qué es, pero el Señor no es deudor de nosotros. Así que Él nos va a recompensar, pero nosotros debemos hacerlo con un corazón dispuesto por gratitud a Él. Si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo sabemos que va a ser salvo? Va a ser salvo porque Él edificó sobre Cristo. Él edificó a la persona, cada uno de nosotros edificamos sobre Jesucristo. Por eso no está en juego la salvación en este pasaje, porque cada uno de nosotros edificamos en Cristo. Quizás mucho madera, mucho heno, mucho hojarasca y un poquito de oro y un poquito de plata, pero todos edificamos en Cristo. Dios quiera que podamos analizar para que la mayor cantidad de cosas que hagamos para el Señor la hagamos con la intención de agradarle, con la intención de ser de bendición y con la intención de poder llevar almas para Cristo, para que las personas puedan conocer del Señor, para que lo podamos hacer con un corazón realmente entregado y grato a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En segundo lugar, decía de edificar la vida, en segundo lugar, edificar la casa. Pensaba, me vino a la mente al momento el pasaje de Salmos 127, versículo 1, me parece que voy a leer de ahí al costadito. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si bien el pasaje es la primera partecita, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando pensaba en una casa, no estaba hablando de 4 paredes, un baño, una habitación, está hablando de un hogar, está hablando de una familia, está hablando del núcleo familiar. Y qué importante es que cada familia acá representada
podamos tener a Cristo en nuestro hogar, que pueda ser el centro de nuestra familia. Si Él no está presente, en vano es todo lo que podamos hacer. Si Él no está presente en nuestra vida, en nuestra familia, es cuestión de tiempo para que todo se derrumbe, se venga abajo, empiecen los problemas, empiecen las dificultades. En vano es todo esfuerzo si Él no está en tu casa o en tu hogar. A veces mostramos una cosa acá en la iglesia, somos la familia Ingalls, todos nos llevamos bien, todos contentos, pero llegamos a casa y nos empezamos a gritar, empezamos a discutir, no nos miramos, no nos hablamos, y eso es lo peor que puede pasar en una familia cristiana. Es lo peor que le puede pasar especialmente para los hijos que conocen una cosa o saben algo que la iglesia enseña, pero después llegan a casa y dicen, che, pero esto no es lo que aprendimos. Hablamos de amor, hablamos de un montón de cosas lindas y llegamos a casa y la casa es un infierno, es un problema, es todo discusión. Dios quiera que cada hogar acá representado pueda ser un hogar cristiano como debe ser, donde Cristo sea el centro, donde la palabra de Dios esté presente, donde nos podamos llevar bien, poder compartir, y si bien obviamente va a haber discusiones, esto es inevitable muchas veces, pero que todo pueda solucionarse y pueda arreglarse. Que Jehová sea el centro de nuestra casa. Y acá hay un montón que son adolescentes que todavía ni siquiera están de novios, pero que lo puedan pensar a futuro, porque ellos no tienen su hogar, quizás dependen de sus padres y uno tiene que ajustarse a la casa de cada uno, pero pensar para futuro cómo quiero que sea mi casa, cómo quiero que sea mi hogar. Quiero que esté Cristo presente, quiero que sea un hogar cristiano, quiero que nos llevemos bien, quiero que mis hijos sigan al Señor, que mis hijos amen a Dios. Todo eso va a depender en gran parte de nosotros, los padres, de nosotros los que tenemos que hacer que el hogar sea un hogar que sea edificado en Cristo y Jehová esté presente en nuestra casa. Y otro pasaje que quería que compartamos es el de Josué 24, pasaje que muchos conocemos, 24, 14 y 15. Josué está al final de su vida ya, de su ministerio, y va a decir Josué 24, 14, ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Él va a terminar, el pueblo de Israel es un pueblo rebelde, un pueblo que no quería entender, no quería doblegar su corazón, sabía lo que tenía que hacer pero no lo hacía. Y en el pueblo de Israel nos vemos reflejados muchas veces cómo somos nosotros con nuestro Dios. Josué le va a decir, ahora pues, dos cosas, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Estas son dos cosas que tenemos que también tomar para nosotros. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses. El pueblo de Israel venía arrastrando dioses desde que Abraham salió de Ur, ya traía sus dioses. Cuando estaban de este lado también agarraron dioses de los egipcios. Es como que tomaron dioses de todos lados donde estuvieron y los tenían a todos apañados y no los querían soltar. Y ahí los guardaban. Y Dios va a decir, quiten esos dioses de entre vosotros, los que trajeron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el versículo 15 va a decir, y si mal os parece servir a Jehová, es que escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía bien en claro a quién él iba a servir. Él le dijo al pueblo, ustedes sirvan entre esta porquería y esta porquería. Fíjense que la opción nunca fue Jehová. Eran los dioses del otro lado del río o los dioses de los amorreos. Elijan a quienes quieren adorar. Ustedes elijan lo que ustedes quieran. Yo y mi casa vamos a servir
a Jehová. Dios quiere que puedas tomar esta decisión en tu vida. No importa lo que haga el resto. Quizás la mayoría se va a ir tras un Dios, otro grupo se va a ir tras otro Dios o tras otra corriente. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero esto es una decisión que tiene que salir de tu corazón y dentro del núcleo familiar para que la casa pueda ser edificada. Una vez decía Rubén Vera, lo digo siempre, estábamos en la esquina, creo que fue cerca de cuando se hizo 40 días con propósito, por ahí. Y él dijo que la iglesia va a ser tal cual sea la sumatoria de cada familia que la compone. La iglesia va a ser tal cual la sumatoria de cada familia que la componen. Y acá hay un montón de familias que conformamos la iglesia en Parque Casas. Hay un montón que vienen solos o que todavía no son familia, pero la mayoría de las familias, depende cómo seamos, como familia, vamos a constituir cómo va a ser la iglesia. Si somos familias débiles, familias que nos peleamos todo el tiempo, familias que no tenemos comunicación, que no nos llevamos bien, la iglesia va a ser tal cual cada una de esas familias, porque somos los que la componemos. Ahora, si la familia es fuerte, es unida, es cristocéntrica, soluciona sus problemas, la iglesia va a ser tal cual esas familias también. Por eso es importante que podamos ver cómo son nuestras familias. Pensá en tu familia, pensá en tu núcleo familiar, pensá en tu hogar, aquellos que todavía no tienen hijos, pero que ya están formando ese proyecto a futuro de tener hijos y formar una familia. ¿Cómo querés que sea tu familia? Dios tiene un plan para la familia, que lo podamos seguir y que podamos edificar nuestra familia según el plan de Dios. Edificar la casa, edificar la vida, edificar la casa, edificar la iglesia. Vamos a buscar Mateo capítulo 16. El Señor va a utilizar una declaración de Pedro para decir cuál va a ser la base de la iglesia. Mateo 16 va a decir, vamos a tener que leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le va a decir, Pedro le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le va a decir sobre esta declaración o sobre esta palabra, sobre esta roca, que es la declaración que Pedro hizo, que leímos recién, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo va a edificar su iglesia. Por eso es tan importante de que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, porque es la base para la edificación de la iglesia, para que otros puedan conocer a Cristo y puedan entrar a esta nueva familia de la fe. Vamos a buscar Efesios 4, verso 11, también hablando de la edificación de la iglesia, y acá también estamos involucrados todos, porque vamos a hablar, si bien un poquito por arriba, sobre que cada uno de nosotros tenemos una participación en la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, las obras que nosotros hacemos, no las hacemos de puro gusto o como se nos ocurre, sino que Dios nos ha capacitado a cada uno para que podamos hacer esas obras. Dice Efesios 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas
evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá vamos a ver que Dios constituyó estas personas o estos oficios para perfeccionar a los santos. Dice que están a fin o con el propósito final de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. Y Él puso a estas personas con el propósito de perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando leemos este versículo nos queda bastante lejos el objetivo, pero eso es donde tenemos que avanzar, o debemos avanzar como iglesia, llegar a la plenitud o al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo me miro y digo, bueno, estoy lejísimo de este objetivo, pero ese es el objetivo que como iglesia debemos perseguir, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no avanzamos en esta llegar a la plenitud de Cristo, va a decir que vamos a ser como niños fluctuantes. Niños que hoy que estamos acá, nos aburrimos, estamos acá, no sabemos qué hacer y nos vamos para allá. Y el Señor quiere que seamos maduros, que seamos hombres maduros, conociendo a nuestro Señor Jesucristo y no seamos llevados de acá para allá por estratagema o por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en esta función que tenemos como iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 16 va a decir, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro sos vos, vos soy yo, la actividad propia de cada miembro. Yo no puedo hacer la actividad que haces vos, ni vos podés hacer la actividad que hago yo, porque Dios a cada uno nos ha dado, ¿sí?, el don que Él, en su gracia y en su misericordia, ha querido para que vos hagas la obra para el crecimiento de la iglesia. Y dice que cada miembro tiene que hacer su actividad, cada uno tiene que hacer su propia actividad. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo según la actividad propia de cada miembro. Dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad en la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa actividad propia que tenemos que hacer. Y vos me decís, bueno, yo no sé, no hice esta semana, no hago nada, este mes no hice nada. Déjame decirte que no estás cumpliendo con lo que Cristo te dio, con lo que Dios te dio para que vos hagas la obra. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que Dios nos ha pedido para que este edificio pueda crecer, pueda aumentar y pueda ir edificándose en amor. Y vos me decís, y no sé qué tengo que hacer. Bueno, empezá a tratar de descubrirlo, empezá a preguntar, empezá a hacer algo para el Señor y Él te va a mostrar lo que Él ha preparado. Dice que Él nos ha dado dones para que los podamos dar para beneficio de la iglesia. El don no es para un beneficio mío, sino que el don que yo tengo es para beneficio de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. Y el don que vos tenés es para crecimiento de la iglesia y para crecimiento mío. Entonces cada uno tiene que cumplir esa función que Dios le ha dado para que haga. Quizás no lo sabés, empecé a investigar, empecé a preguntar, empecé a hacer algo para el Señor y Él te lo va a revelar seguramente y te va a decir qué es lo que Él quiere
que vos hagas. Buscamos otro pasaje más, ya vamos terminando. Efesios capítulo 2, verso 19. Va a decir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Va a usar la misma figura que veíamos antes. El fundamento es Cristo, los profetas y los apóstoles, y arriba de eso edificamos cada uno de nosotros, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Cristo en el Señor. Todo el edificio va creciendo. ¿Quién es el edificio? El edificio somos nosotros. No es el templo, no son las paredes, es tu vida y es mi vida, que vamos edificándonos y vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en su iglesia. Dios mora entre medio de nosotros y debemos cada uno de nosotros ir creciendo en el Señor. Decía al principio que pensaba en cuál es la responsabilidad, o quería hacer énfasis en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Primeramente en nuestra vida, segundo en nuestra casa, tercero en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables. No le podemos echar la culpa, no porque los ancianos, no porque los líderes, no porque... Cada uno de nosotros somos responsables en esto que hoy estuvimos hablando. Por eso yo quería encararlo de esta manera. Solamente voy a leer algunos versículos que hablan en cuanto a la edificación. Yo lo voy a nombrar y lo voy a leer, va a ser más rápido, donde nos habla acerca de que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación. Cada cosa que hagas en tu vida lo tenés que pensar que es para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para seguir creciendo. Y nunca, por lo menos intencionalmente, deberíamos hacer algo para destruir o para que algo se venga abajo. Romanos 14, 19, voy a esperar que aparezca. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Después, obviamente, lean todo el contexto, solamente voy a leer los versículos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15, 1 y 2. Va a decir, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos agradarnos entre nosotros. Ahí está hablando la diferencia entre los débiles y los fuertes, y que no haya esta pelea de que vos no entendés, yo entiendo, vos sabés, yo no sé, y nos agarramos ahí. Bueno, cada uno dice que debe construir para la edificación, agradar al prójimo. 1 Corintios 14, 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Este pasaje está hablando acerca del hablar en lenguas y un montón de problemas que había en la iglesia de Corinto. Y el apóstol le va a decir, así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Para que el don que anhelo o que tengo o que utilizo sea para edificación de la iglesia. Y no para creerme que soy mejor que otro, mirá lo que yo hago, mirá lo que Dios me dio. Todo lo que Dios me ha dado no es mío, no me pertenece, no me lo puedo adueñar, solamente lo tengo para poder ser de bendición para la iglesia. 14, 26, también de 1 Corintios, se apagó todo, lo busco, ahí está. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
hágase todo para edificación. Todo lo que cada uno de nosotros hacemos dentro de la iglesia tiene que ser para edificación. No es para mostrarme, no es para decir, mira, lo hice yo, vos no lo hiciste, no es para quejarme, no es para decir, lo hago yo solo. Si lo haces, hacelo para el Señor y para edificación. Dice 2 Corintios 13:10. Ahí está. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol va a decir que la autoridad que Dios le ha dado no va a ser para destrucción. Él tiene una autoridad que Dios le dio, pero va a ser para edificación, no es para destrucción. Así también lo podemos utilizar en nuestra vida. Cualquier autoridad que podamos llegar a tener o que Dios nos ha concedido, nunca la debemos usar para destrucción, sino para edificación. Y 1 Timoteo 1, 3 y 4 va a decir: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean en disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Lo leo de vuelta. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Muchas veces entramos en discusiones que solamente son para confusión o para destrucción o para que quedan en la nada misma, que todo lo que podamos hacer sea para edificación. No prestemos atención, como dice acá, a fábulas y genealogías o a otras cosas que no edifican a la iglesia, no edifican la vida, que no nos edifican. Todo lo que hagamos debe ser para edificación. Cada cosa que haces para el Señor, que sea para edificación. Cuando haces algo, siempre tené presente de que sea para edificación. Y quería terminar, ahora sí, un pasaje que también está en Mateo, capítulo 7, cuando el Señor termina el Sermón del Monte. Solamente usar la analogía de lo que el Señor va a decir cuando terminó el Sermón del Monte. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Obviamente que no me estoy poniendo en el lugar del Señor, solamente que si Dios te habló en esta mañana, su palabra que hemos hablado, he tratado de dar bastantes versículos para que la prédica esté fundada en la palabra de Dios. Si escuchás la voz de Dios y le obedeces, va a decir la palabra de Dios que sos como un hombre prudente, que edificó su casa, que hizo bien los cimientos, que levantó bien sus paredes, que terminó bien su techo, y va a venir tormenta, va a venir viento, va a venir agua, va a venir lo que sea, y la casa va a estar firme porque estaba fundada sobre la roca. Dios quiera que tu vida esté fundada sobre la roca y que hagas caso a lo que Dios te dijo en esta mañana. Pero dice que aquel que oye, pero no hace caso, no me importa, yo sigo con la mía, déjame que yo me manejo. Dice que es como un hombre insensato, que hizo su casa sobre la arena. Mientras que no llueve, está todo bien, pero va a venir el agua, va a venir la tormenta, va a venir la tempestad y esa casa va a quedar destruida y en ruinas. Dios quiera que podamos pensar en cada uno de nosotros y también pensar en cuál es mi rol para edificar a los creyentes, para edificar la iglesia
y para que esta iglesia pueda seguir creciendo, seguir madurando, seguir avanzando en este tiempo. Que el Señor nos bendiga.